Son las 6 de la mañana y 36 minutos. Por este grave panorama de violaciones a los derechos humanos, por la crisis humanitaria que vive el Catatumbo y norte de Santander, es que el presidente Gustavo Petro, por medio de un lacónico mensaje en su red social X, anunció que decretará el estado de conmoción interior y de emergencia económica. Primera vez en la historia reciente del país que se decretan dos estados de excepción al mismo tiempo y por los mismos hechos. Podría ser prorrogable, primero por 90 días sería el decreto, podría ser prorrogable 2 veces. La segunda de ellas tendría que ser autorizada por el Congreso de la República y los decretos que justifiquen estos 12 estados de excepción deben ir a control automático de la Corte Constitucional. Entre otras cosas, esta va a ser la primera prueba de fuego del nuevo magistrado Miguel Efraín Polo, sobre quien se tejieron tantas versiones cuando el Senado de la República lo eligió a finales del año pasado. El gobierno tendrá que demostrar para pasar ese examen que los hechos del Catatumbo son graves, que sí lo son, y sobrevinientes. Allí está la duda, porque había escrita una alerta de inminencia desde el 15 de noviembre por parte de la Defensoría del Pueblo. Pero además de ello, la jefa negociadora del gobierno, Vera Grave, señaló que ya le habían dicho a los negociadores de paz de esa guerrilla del ELN que esto estaba a punto de suceder en el Catatumbo. El decreto de estado de excepción, tanto de conmoción interior como de emergencia económica, se rige por la ley 137 de 1994 y tiene varios elementos importantes que podrían ser utilizados por el gobierno como herramientas en este estado de excepción. Los decretos con fuerza de ley podrán ser expedidos por el presidente de la República, pero tendrán que ser claros sobre las razones por las cuales es adoptada cada una de esas medidas. Esos decretos ley también pueden suspender leyes que se expresen en contrario del estado de excepción correspondiente. Deben ser en cualquier caso las medidas proporcionales con la gravedad de los hechos, solo durante el estado de excepción. Los decretos ley que expida eventualmente el presidente tienen control de legalidad automático del Consejo de Estado. Entre otras facultades, el presidente de la República puede hacer que los civiles ejerzan funciones judiciales en caso de ser necesario. El argumento es que aquí hay una grave perturbación del orden público que atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y aquí está la duda, que no pueda ser conjurado mediante el uso de atribuciones ordinarias. Allí hay una inquietud porque hay quienes consideran que las herramientas actuales son necesarias. Debe definir el ámbito territorial de esa restricción. Podrá suspender las leyes, podrá restringir derechos de circulación y residencia para restablecer el orden público, podría imponer toques de queda, podría establecer mediante decretos legislativos restricciones a la radio y a la televisión de divulgar informaciones que puedan generar peligro grave e inminente para la vida de las personas o incidir de manera directa en la perturbación del orden público. El gobierno también temporalmente podría suspender los servicios de radiocomunicaciones de redes públicas o privadas, podría adelantar detenciones preventivas, podría imponer contribuciones fiscales o parafiscales para una sola vigencia fiscal o durante la vigencia de la conmoción, y podría modificar el presupuesto, de lo cual debería rendir cuentas al Congreso de la República. Y finalmente, en el marco de la emergencia económica, lo más importante es que el gobierno durante ese estado podría establecer nuevos tributos, nuevos impuestos o modificar los existentes, pero solamente podrían regir durante una vigencia fiscal. Si quisiera que fueran impuestos permanentes, tendrían que pasar por el Congreso de la República, que tendría que darles su aprobación. Muchas dudas, muchas inquietudes a la espera todos de los decretos que justifican estas medidas excepcionales tan controvertidas que anuncia el gobierno del presidente Gustavo Petro.